Son las 15 horas 30 minutos, estamos en vivo en la tele en el debate de Esta Boca es Mía y bueno, segunda parte con Rivera Elgue, que es el jefe de campaña y asesor en temas de seguridad de Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia de la República por este nuevo partido, cuarto en las encuestas. Claro, ahora seguramente Rivera con otra forma de declarar, sabiendo lo que dicen las encuestas, pero bueno, cuando conformaron Cabildo Abierto, ¿cuáles eran realmente las expectativas que ustedes tenían? ¿Realmente pensaban que iban a ocupar el lugar que hoy están ocupando? Sí, nosotros teníamos la convicción de que había un espacio en el público, en el electorado, que no se sentía identificado con los partidos, ni con ninguno de los partidos tradicionales ni con el Frente Amplio. Los desencantados del Frente Amplio y desencantados de los partidos tradicionales. Y que consideramos que Manini era la persona que podía llevar a nuclearlos a todos. ¿Ideológicamente es Manini un punto de unión de esos orígenes tan distintos? No, no es Manini, es el artiguismo. El artiguismo que profesa Manini, que profesa Cabildo Abierto, es el punto de unión de todos. Que en sí lo que quiere decir es interpretar el sentido de la gente, lo que quiere la gente, y una visión de resolver los problemas reales de la gente. Ese es lo que nosotros llamamos el artiguismo del siglo XXI. La sensibilidad social para atender los problemas de empleo, de las personas en situación de discapacidad, los celíacos, los diabéticos, y por otro lado la necesidad de restaurar el orden, de recuperar el orden, recuperar la convivencia en el Uruguay, de proteger a la gente que hoy se encuentra totalmente desamparada ante los niveles de inseguridad. Bueno, esas dos partes creo que Manini perfectamente las nuclea y las interpreta como el artiguismo del siglo XXI. ¿Cree que se superó lo que al principio todos le preguntábamos a Manini, si era el líder de un partido militar? Creo que las encuestas son claras. O sea, las encuestas han demostrado, o sea, ya la forma de que nos han quisieron etiquetar como partido militar, corporativo, defensor de ciertas corporaciones, a medida que se han ido afinando, a medida que hemos avanzado en el proceso electoral, ha quedado demostrado que nos integra gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, estudiantes, docentes, mucha gente vinculada al AGRE y también gente de la familia militar, de la familia policial. O sea, hay actores de toda la sociedad. No tenemos una... O sea, eso, y si fuera así, no podríamos tener los niveles que tenemos hoy en las encuestas. Bien, vamos a comenzar con nuestro panel. Corresponde, Alfredo, que quedaste hoy con una pregunta. No, dos cortitas. Es decir, por un lado, uno tiende a asimilar a Cabildo Abierto con la familia militar, ¿no? Sin embargo, yo tengo oportunidad de hablar con militares retirados en actividad, que hay mucha molestia con Manini porque dicen que él usó su situación de comandante en jefe para promover su carrera política. ¿Eso ustedes cómo lo visualizan? Y lo segundo, un nacionalismo... el artiguismo todos se declaran artiguistas, ¿no? Pero el nacionalismo que profesa Cabildo Abierto, que Manini hace de pie, ¿cómo condice con ir a verse con el vicepresidente brasilero que... algo que no cierra muy bien ahí? Entonces, esas dos inquietudes. Primero, Manini, mientras estuvo a cargo del ejército, desempeñó las funciones como comandante jefe del ejército. No hizo política. Lo que hizo fue defender a sus subordinados. Si eso lo consideran que eran acciones políticas, está bien, corre por cuenta de ellos. Lo que sí fue claro que fue el único comandante en jefe que se plantó en un montón de cosas. Incluso fue el primero, también, yo no digo que haya sido el único comandante en jefe que actuó como debía. Creo que hubo varios, unos cuantos que hicieron lo que tenían que hacer. Pero el general Manini fue el único que plasmó en el papel y se lo elevó al presidente de la República lo que él entendía que la fuerza consideraba sobre el accionar de la justicia en algunos casos. Eso, en la historia, cuando se vea, el ejército hizo sus apreciaciones a través del comandante del ejército. La segunda pregunta que usted me decía era... El nacionalismo con Bolsonaro. El artiguismo creía en la integración de los pueblos de América. El nacionalismo no quiere decir que nos encerremos dentro de Uruguay. Nosotros creemos en una integración real de América Latina. Es la única forma que podamos ser un bloque con capacidad de decisión y no solamente de recibir decisiones de los núcleos importantes del mundo.
¿Por qué fue a visitar al vicepresidente de Brasil? El vicepresidente es amigo de antes, tenía una invitación pendiente y se consideró que en estos momentos era un buen momento para establecer algunas relaciones, dado aparte la situación que se encuentra nuestro Estado hoy, estamos bastante cortados. Creo que Manini fue no puedo decir que no fuimos en representación del país, fuimos a demostrar que nosotros estamos en condiciones de restablecer un relacionamiento acorde a las necesidades del país, desde el punto de vista del trabajo de los uruguayos, desde el punto de vista de la seguridad de los uruguayos. Pablo. Dos cortitas y concretas. En la opinión de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, ¿puede darme un ejemplo de algo que hizo muy bien y algo que hizo muy mal? Y lo que hizo muy mal, ¿cómo lo cambiaría Cabildo Abierto? Yo creo que lo que hizo bastante bien fue el Plan Ceibal y lo que hizo muy mal es toda la política de seguridad. Y la segunda concreta, en caso de una segunda vuelta, ¿con quién siente más afinidad? ¿Con el candidato de la calle Pou o Talvi o con el candidato Daniel Martínez? Ya lo dijo Manini, nosotros vamos por lo que sea el cambio, sea Talvi o sea Daniel Martínez. La calle. ¿La calle? ¿La calle o Talvi? Okay. Sí, sí. Verónica. Consultarle si Eduardo Radaeli, condenado en Chile por el caso de Ríos, sigue integrando Cabildo Abierto y sigue siendo parte de los colaboradores de Manini. Sí, él sigue integrando Cabildo Abierto. Sí. ¿Va a integrar listas al Senado? No. ¿A diputados tampoco? ¿No va a integrar ninguna lista? ¿Por algún tipo de decisión? ¿Por él? ¿Por Manini? Las listas al Senado y a diputados se establecieron en base a criterios políticos del partido. Y, por ejemplo, en las de los diputados de Montevideo fueron en base a las agrupaciones más votadas y algunas otras personas que se integraron con una visión de integrar una lista, como el doctor Luz. ¿Va a haber una lista al Senado y después varias a diputados? Sí. Nosotros tenemos una sola lista al Senado y 40 listas de diputados en todo el país. ¿En todos los departamentos? Sí, en todos los departamentos, en alguna tenemos uno, creo que en 3 departamentos tenemos solamente una lista de diputados, en el resto tenemos 2, en Canelones tenemos 4 y en Montevideo tenemos 5. ¿Reciano? Decía Verónica en la intervención anterior, según su análisis, que de alguna manera Cabildo Abierto, explicándolo en las razones... La figura de Manini. Pero era una invención de alguna manera, decía ella. La figura de Manini. Claro, la figura que desemboca en la creación del Partido Cabildo Abierto. Y basándome, digamos, en ese, un poco en ese enfoque, quizás digamos, esa primera apreciación me parece que es lo que da pie a los análisis que hablan de un partido que tiene base en la familia militar o que nace de allí, lo cual es totalmente cierto y digamos, tampoco es ningún demérito, porque en definitiva es un electorado muy importante si uno cuenta gente en actividad, familia, retirado, etc. Ahora, me parece que lo que no está todavía bien calibrado, digamos, en quienes se dedican al análisis político, es la forma de crecimiento que tuvo el partido Cabildo Abierto. Ese me parece que todavía es el elemento que falta digamos, para completar el rompecabezas. Porque estamos de acuerdo, sí, que el origen fue ese y es natural que haya sido así. Cuando era coronel, Manini fue jefe de la sanidad militar, estuvo en el hospital militar y obviamente allí está en contacto con decenas y decenas de miles de personas que se atienden allí y eso permite un contacto casi personal. Pero lo que me parece que no está bien calibrado todavía es cómo crece y por qué crece Cabildo Abierto. Y a expensas de quién crece Cabildo Abierto. Y yo creo que ese es un fenómeno que habla de muchas cosas. Habla de la solidez relativa de los partidos históricos, incluyo el Frente Amplio también en esa apreciación. La solidez relativa. Uno tenía la impresión de que el sistema de partidos uruguayo era firme, indestructible, y uno ve que la erupción de un partido en 4 meses sacude el panorama político. Eso es un hecho evidente. Y quizás el general Manini no esté pensando en esta elección, quizás esté pensando en una elección siguiente, formando parte quizás o no de un gobierno que se va a instalar el 1 de marzo. Me parece que el Uruguay ha comenzado un ciclo político diferente. La figura del general Manini es importante, sin ninguna duda, es una figura carismática, no se puede negar, pero me parece que todo eso introduce un elemento, una interrogante muy seria, que además es un desafío para los partidos ya establecidos en el país. Tomo el razonamiento de Pascale vinculado a un posible
una posible, no digo alianza, porque ya dijo que aspiran a la presidencia, pero en definitiva, en términos de afinidades hoy, en función de los programas que se han conocido de gobierno de propuesta electoral, ¿con cuál se siente más cercano Cabildo Abierto? Nosotros hasta el 27 de octubre vamos a mantener nuestro perfil. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Tenemos afinidades con los que van por un cambio a esta situación. Pero hasta el 27 de octubre marcamos nuestro perfil claramente. Yo creo que el partido tiene una cuota de la parte de la familia militar, pero tiene múltiples vectores o múltiples participantes. De hecho, la mayoría de nuestros diputados no son militares retirados, ni son policías retirados. ¿Ah? La mayoría son civiles. Y en algunos lugares tenemos solamente mujeres candidatas, que no estuvieron relacionadas a las Fuerzas Armadas. Entonces, no es solamente esa... Por eso siempre nos rechina un poco que nos etiqueten como el partido militar. Y cuando vamos y recorremos los distintos lugares, Vergara, lugares donde no hay ni guarniciones militares, y tenemos 150, 200, 300 personas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No es... Si ustedes miran, no sé si vieron un estudio de opción últimamente, que creo que salió el otro día, sí. Hay en algunos departamentos que Cabildo Abierto es la segunda fuerza política. Y es en base a la familia militar. Bien, brevemente. Preguntarle al señor Rivera si han hecho alguna suerte de autocrítica por la repercusión negativa que tuvo algunas expresiones de Manini en el inicio de campaña respecto del tema trabajadores extranjeros versus trabajadores uruguayos, que o fueron mal expresadas o fueron mal interpretadas, pero que dejó la sensación de que existía una suerte de subsidiariedad de los trabajadores extranjeros respecto de los uruguayos, cuando el Uruguay tiene una costumbre de acogida de todo lo que es el trabajador internacional que viene al Uruguay. Y si eso no explica, por ejemplo, cómo es que en algunos actos inclusive en el movimiento durante las internas, se les afilió o se les adhirió a alguna figura de esas de neonazis, que fueron casos muy aislados, es cierto, pero que si no sintieron el atractivo esas personas de ir con un Manini Ríos que hablaba con un discurso que fue tomado por algunos actores políticos como xenófobo. Y capaz que esa no era la intención, pero me gustaría que lo explicara. No, yo creo que cuando se planteó en la prensa ese punto, ya es el mismo medio, El Observador, planteó como que Manini había dicho. Lo que no se planteó fue la pregunta, fue una pregunta concreta donde se decía en San Ramón que iban a buscar cubanos. Y la respuesta de Manini fue con respecto a eso, que él entendía que los trabajadores tenían todos los derechos, los mismos derechos, los uruguayos y los extranjeros. No estaba bien que fueran a buscar solo cubanos. Eso fue sacado de contexto por el periodista, o fue mejor. Se dio la respuesta sin poner el contexto de la pregunta. En ningún momento Manini consideró que los extranjeros no tuvieran derecho a trabajar, ni tenemos una persecución. Incluso él ha dicho que la mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes. No nos podemos considerar un país que somos naturalmente de criollos. Entonces, ¿cómo vamos a ser anti-inmigrantes si toda la vida nuestro país se nutrió de migrantes? Lo que sí entiende es que tanto los inmigrantes como los uruguayos tienen que tener los mismos derechos. Bien, y con respecto al otro tema de los jóvenes... En los dos casos, un caso es un muchacho que está vinculado a la colectividad israelita. Tiene un problema psiquiátrico. Nosotros hablamos con la familia, por lo tanto no lo consideramos un tema ideológico, sino más bien un problema de esa persona. Y el otro que se unió había integrado también el Frente Amplio antes, o sea que no es una persona que viene de la extrema derecha y se pasó a Cabildo Abierto. Bien. Era una persona que había andado, en su momento tuvo esa inclinación, actualmente está con licencia en el partido porque él es convencional y bueno, tiene un tema tiene un tema judicial que tiene que aclarar y después va a tener que rendir cuenta ante la Comisión de Ética del partido. Brevemente, Alejandro. En caso que Cabildo Abierto gane la presidencia de la República, ¿cuáles serían las posiciones del partido con relación a dos temas? Uno, el de verdad y justicia vinculado en particular a la aparición de ciudadanos detenidos desaparecidos, y el otro, el déficit de la caja militar, bueno, el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas.
Y aprovecho a preguntarte, ¿por qué crees que el diario El Observador tiene animadversión para con Cabildo Abierto? Todo esto en yo un no minuto. creo. O sea, yo me baso en los hechos, en los titulares y en la forma que titula y en la forma que manifiesta ciertas notas. Pero es una Bien, acusación. no tengo más tiempo. Pero la pregunta con relación a los dos temas. Sí. Bueno, referente al tema de la verdad y justicia, el general Manini ha sido claro, vamos a apoyar y tratar de saldar y dar vuelta a esta página. La única forma que se puede dar vuelta es con encontrar a todos los desaparecidos. Y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que se logre eso. Bien. Ese es el primer 500 punto. millones de déficit de la... El déficit de la caja militar en el año 2019 son aproximadamente 425 millones de dólares. ¿Ah? La caja fue reformada el año pasado y como como cualquier reforma de la seguridad social, se debe dar un plazo para que se empiecen a notar las mejoras. No hay ninguna reforma de la seguridad social que haya provocado efectos inmediatos. Entonces la reforma fue el año pasado, el déficit son aproximadamente 425 millones, no llegaron a los 600 millones de dólares que decía el ministro Murro y el subsecretario Ferreri, y hay que ver los efectos de la ley. Bien. Nosotros creemos, además, que por impericia o desconocimiento, este año el Estado, por ejemplo, no ha realizado los aportes patronales que debía realizar, que estaban establecidos en esta ley, en esta reforma, que son aproximadamente unos 40 millones de dólares, porque cuando se votó, ya se había votado la ley de presupuesto. Entonces no hay recursos para pagar los aportes patronales extras que previó esta ley. Perfecto. Por lo tanto, si hablamos de déficit de la caja militar, habría que también tener en cuenta los aportes que no está haciendo el Estado por imprevisión. Rivera, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en otro momento antes de las elecciones. Maní. Y antes de la pausa vamos a un consejo porque la única empresa que ofrece todos los servicios fúnebres con cementerio y crematorio propios es Previsora Martinelli, con que además podés adquirir tus derechos en cómodas cuotas mensuales. Justamente todo esto lo hace posible Previsora Martinelli. Infórmese por nuestro exclusivo Plan Tranquilidad con beneficios especiales. Martinelli 0800 1882. Martinelli desde 1882. 0800-1882, Previsora Martinelli, con los beneficios del Plan Tranquilidad. A través de ese teléfono pueden hacer las averiguaciones correspondientes. 0800-1882, Martinelli desde 1882. Hacemos esta pausa y venimos al último bloque de Esta Boca es Mía, aquí en vivo en la tele. Las amapolas